Red X y Red Arrow intercambiaron miradas ante la pregunta de Green Arrow antes de dar un paso adelante. Bien, Oli, este es Red X, alias Roy Harper, dijo Flecha Roja, antes de señalar a Red X. Red X reaccionó extendiendo la mano hacia adelante, quitándose la máscara con forma de calavera y el velo negro que cubría su cabello, revelando a un Harper más pequeño y joven. Luego, tomó sus guanteletes y se los quitó con un siseo, revelando un par de manos desiguales. Una normal. La otra mecánica. Hola, Oli, dijo Roy después de varios momentos en los que Flecha Verde simplemente lo miraba fijamente. Explica esto, dijo la Mujer Maravilla, ya que Flecha Verde claramente estaba procesándolo. Roy fue secuestrado por Lex a los 15 años. Lo congelaron y lo usaron como muestra de ADN humano para sus ensayos de clonación. Soy su segundo intento. Su segundo intento es, en realidad, Guardián, a quien creía mi tío Jim Harper. Fui el primer intento, y a quien Luthor engañó para que rescataras y así poder ser su espía sin que lo supiera. Lo cual no habrían sabido si el Doc Tennyson no hubiera estado robando genomorfos a Lex Luthor en una extraña campaña de liberación de genomorfos contra Luthor. Roy estuvo de acuerdo. Al menos, no hasta después de que Xavi usara a Will para convertirlos a todos en soldados zombies de la luz. ¿Así que eres un clon?, preguntó Flecha Verde de repente, pálido. Y espera. Nunca rescaté a Roy. Fue una trampa. Solo. Dejé a Roy con Lex Luthor durante 3 años. En tu defensa no lo sabías. Ofreció Ben con un pequeño encogimiento de hombros. Flecha Verde parecía mortificado y de repente sacó una silla de la mesa y se hundió en ella con la cabeza entre las manos. Oh. Por eso Flecha Roja empezó a llamarse Will, dijo Zatanna comprendiendo. No te culpo por no saberlo, Oli, suspiró Roy. Will ni siquiera sabía que era un espía del enemigo o un clon. ¿Cómo ibas a saber que era un clon? Luthor engañó a todos. Solo porque Doc es tan malo para meterse en sus propios asuntos, se enteró. En realidad, es porque tenía una venganza contra Luthor por haber tramado un plan con su sospechosa organización para intentar capturar y controlar a Benjamin. Además, ya estaba forjando una amistad con Dupleix. Me sorprendió bastante cuando me llamó y me dijo que habían sacado a un adolescente humano de Cadmas, corrigió Albedo. ¿Dónde están exactamente todos esos genomorfos mejorados que Luthor estaba creando para el ejército de Xavi?, preguntó Ben. Eso fue lo único que no pude descifrar. Kaanar confirmó que fuiste tú quien los sacó de Cadmas, pero es un ejército entero, y lo buscamos. Rayos, Luthor lo buscó. ¿Conoces Undertom?, preguntó Albedo. Sí, el mismo concepto, pero con genomorfos. Lo llamé Genotom. Ya eligieron a Dupleix como alcalde. Ha sido un proyecto bastante exitoso, si tengo que admitirlo. Azmut y mi padre eran mucho mejores cultivando nuevas civilizaciones, pero creo que lo he hecho bastante bien para ser mi primer intento. ¿Qué es Undertom?, preguntó Artemis. Es un lugar de nuestro multiverso, explicó Ben rápidamente. Una ciudad subterránea que surgió bajo mi pueblo natal después de que terminé la guerra de los Ygritte. La gente de toda la galaxia descubrió que terminé una guerra imposible, como que aparecieron y reconstruyeron bajo el mando de Belu. No me enteré hasta que conocí a mi compañero Rook. Es bastante dulce, la verdad. Fue un secreto por un tiempo, pero luego pasó todo esto con la invasión de la incursión. En resumen, es mucho más complejo de lo que ya era, y ahora hay muchos más humanos allí abajo. Y Albedo recreó eso. Bajo Washington DC, dijo Artemis con cara seria. Mira, Al, qué bien que lo hagas, pero necesitas un pasatiempo que no sea conspirar, robarle ejércitos a multimillonarios y ver comedias con un marciano. Sé que no tienes 17 años, pero eres el adolescente menos adolescente del universo. Tenía la esperanza de volver a estudiar teatro. No he tenido tiempo libre, pero ahora debería, dijo Albedo. Realmente no pensé que fueras del tipo de persona que actúa. Robin se rió entre dientes. ¿Bromeas? El tipo escribió, dirigió y actuó en su propia obra en nuestro universo para recaudar fondos para un proyecto. Simplemente, no le preguntes de qué se trataba, dijo Ben. Yo también jugué con Red X hasta que Roy despertó, declaró Albedo. Era evidente que el equipo tuvo que tomarse un momento para procesarlo. Albedo ya se lo había dicho, claro, pero nadie estaba pensando en las implicaciones de que Albedo también fuera Red X durante esa conversación. Caramba, Olva sí que sabe actuar, dijo Wally, con un aire extrañamente orgulloso. Hablando de Red X, Roy dio un paso adelante, sosteniendo la máscara y los guanteletes. Ya no necesito tu máscara ni tu magia, ahora que se ha revelado el secreto. El arco que me regalaste por Navidad y este brazo nuevo y mejorado que hiciste me servirán de mucho.
Probablemente me deshaga de los apodos de Veloz y Red X. Roy hizo una pausa. Creo que necesito tiempo para comprenderme. Además, creo que esto significa más para ti que para mí. Tú lo creaste. Albedo se inclinó hacia adelante, agarró la máscara con forma de calavera y la acercó. Red X ha cumplido su propósito, coincidió Albedo. Pero me gusta mucho esta máscara. Tiene un propósito. No veo la necesidad de retirarla. Encontraré la manera de reutilizarla. Roy asintió y se giró hacia Flecha Verde, aún conmocionado. Se acercó a él. Oli, sé que es mucho, pero el Doc Tennyson me salvó. Ya estoy aquí, listo para recuperar el tiempo perdido. Te he echado mucho de menos. Sé que va a ser raro por un tiempo. Pero, no te opondrías a 3 compañeros, ¿verdad? Protegidos, corrigió Will, y solo 2 de esos. Lo siento, Oli, ya te he superado. Tendré que conformarme con Roy y Artemis. Esto provocó un suave bufido de Flecha Verde, quien miró a Roy, todavía visiblemente devastado por todo el asunto. No puedo creer que sean 2, dijo, eso es buscarse problemas. Bueno, 3. Will se encogió de hombros. ¿Pero quién cuenta? 3 Harpers siguen siendo 2 de más. Van a causar un caos enorme, insistió Flecha Verde. Antes de reírse de nuevo y negar con la cabeza, añadió, siento no haber podido salvarte, Roy. No te castigues, insistió Roy. Son vacaciones. Llevo demasiados días encerrado en una ciudad subterránea secreta. Divirtámonos. Ganamos esta noche. He vuelto. Hora de celebrar. Faltan casi 5 minutos para la medianoche, dijo Megan con una sonrisa tímida. Hemos tenido 24 horas muy largas. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo?, preguntó Robin, aprovechando la oportunidad. Celebremos un nuevo año. La fiesta que siguió fue un poco confusa. Literalmente, con Wally y Flash consiguiendo de repente suministros de fiesta de la nada y decorando el puente. Sacaron la comida sobrante de la celebración de iniciación y alguien puso música. Cuando llegó la medianoche, había baile y risas, aparentemente romance por todos lados, mientras varias personas disfrutaban de un beso de año nuevo cuando la atalaya les alertó de las 12. Ben no pudo evitar poner los ojos en blanco mientras Robin coqueteaba con Zatanna. Wally y Artemis bailaban toda la noche como si nadie los viera, totalmente comprometidos ahora y sin andarse de puntillas. Después de todo, ya no había secretos. Albedo se quedó con los arpistas, mientras Raakit revoloteaba alrededor de Aikan. Mientras tanto, Kaldur se acercó para estar junto a Ben, observando el caos que se desataba. Sabes, me pareces del tipo de persona que disfrutaría de una celebración como esta. Sí, normalmente, dijo Ben con una suave sonrisa, ahora mismo lo estoy asimilando todo. Una última vez. La mirada de Ben se posó en Albedo, quien ahora estaba dando a la sala una demostración de su destreza actoral ante la insistencia de Roy. Esto, por supuesto, hizo que Robin y Zatanna dejaran de coquetear lo suficiente para reír e intentar sumarse a la teatralidad de Albedo. Kaanar y Megan se unieron poco después. Normalmente, Wally probablemente se habría unido, pero estaba demasiado ocupado mirando a Artemis mientras bailaba como para darse cuenta. Te extrañaremos, dijo Kaldur. Tu hermano está haciendo un sacrificio digno al quedarse con nosotros. No realmente, dijo Ben. El sacrificio no es quedarse, es soltar. Kaldur arqueó una ceja ante las palabras de Ben. ¿Crees eso? Se aferró a mucho durante mucho tiempo. Ben asintió. Aquí empezará de cero. Aquí le irá bien. Dice que lo ayudé a descubrirse, pero solo lo animé. Ben asintió hacia el equipo que lo rodeaba. Lo ayudaron a descubrir quién quería ser. Tendrá un futuro, que y él. Y será increíble. ¿Y qué hay de tu futuro? Te espera mucho. Siempre lo hago. Ben tarareó, asintiendo. Pero las cosas han cambiado. Todo irá mejor. Estar lejos de casa tanto tiempo ha sido muy duro. Pero me hizo bien. Me hizo parar y pensar, ¿sabes? Me hizo, reflexionar. Hacía mucho que no tenía tiempo para eso. Ben miró a Kaldur. Pero supongo que no tengo que ponerme sentimental contigo. ¿Ya lo entiendes? Sí, lo creo. Kaldur asintió. Esta guerra que Savage está preparando. ¿De verdad crees que podrá descubrir su propósito? ¿Qué podrá detener lo que venga? Al es el tipo más inteligente que conozco. Sin Azmut cerca, podría ser el más inteligente del universo. Ya lo resolverá. Con la Liga, el equipo y su inteligencia, este lugar está en buenas manos. Pase lo que pase, sé que pueden con ello. Odiaría dejar una posible guerra a medias. Pero aún me quedan muchas batallas por librar en casa. Ben entonces miró el cielo estrellado, y pensó en lo parecida que se sentía la atalaya a la base de los plomeros en casa. Le dolía el corazón,
pero ahora sabía que no duraría mucho. Su última noche en el Arrowverse. Solo quería asimilar lo que le dejaría a Albedo. Ben volvió a mirarla, quien pareció notarlo y la miró fijamente. Pasó un momento de entendimiento entre ellos, y terminó en un pequeño monólogo actoral, alejándose del centro de atención para llamar la atención de Batman. El caballero oscuro miró a Ben ante la señal de Albedo, antes de asentir brevemente y dar un paso al frente. La música se cortó de repente, y Batman, de alguna manera, logró atraer todas las miradas mientras se dirigía a la ventana de la habitación y se aclaraba la garganta. Este último año, declaró Batman, ha sido un año de grandes victorias y derrotas. Sin embargo, nadie podría haber predicho la formación del equipo de la Justicia Joven ni la llegada de los hermanos Tennyson. Aunque estos héroes sean jóvenes, hoy se encuentran a bordo de la Atalaya, la base de operaciones de la Liga de la Justicia, celebrando su triunfo contra la luz. Aún quedan muchas batallas por ganar. La misión no ha terminado. Sin embargo, estoy orgulloso de la unidad que su equipo ha encontrado y de la fuerza y la confianza que han logrado encontrar juntos. Su equipo es un faro, un símbolo de los héroes del mundo del mañana. Aquí, gritó Robin. Eso provocó una pequeña risita entre los miembros del equipo, quienes se pusieron de pie y mostraron orgullo. Sin embargo, mientras celebramos esta noche, hay un último punto de orden que abordar. Esta noche, despedimos a uno de los miembros del equipo de la Justicia Joven, quien regresa a su puesto en su multiverso. Batman continuó, Deca, también conocido como Benjamin Tennyson, ha sido incluido en la Liga de la Justicia en privado, y si alguna vez regresa a nuestro multiverso, será bienvenido como aliado. Trabajó para liderar al equipo en muchas misiones, y esta noche, lo honramos mientras se prepara para partir. Batman señaló a Ben, indicándole que se uniera a él. Ben sonrió y se puso de pie mientras se alejaba del lado de Kaldur para cruzar la habitación. Gracias, Bats. Ha sido un viaje divertido. Ben se giró y encaró a la gente que lo miraba con una sonrisa. No lo cambiaría por nada del mundo. Un aplauso para Deca, gritó la capitana Marvel. Antes de que Ben pudiera detenerlos, los héroes se mostraron complacientes. Ben sintió que se sonrojaba. No se sentía igual que cuando los periodistas le ponían micrófonos en la cara o aparecían representantes extraterrestres al azar para entregarle una medalla. Se sentía como después de un partido de fútbol. No necesariamente uno que ganara. Pero jugó bien. Como si los equipos se alinearan, se dieran la mano y dijeran buen partido, todos con sonrisas de oreja a oreja, radilas destrozadas, y uniformes cubiertos de barro. Pero felices, porque lo habían hecho bien y se lo habían pasado bien. La guerra en este multiverso probablemente estaba lejos de terminar, pero la participación de Ben sí. Al menos, por ahora. Ahora era el momento de estrechar manos e irse a casa orgullosos de lo logrado. Aunque solo hubiera sido una pequeña parte. ¿Qué vino después? Eso dependía de ellos. El equipo, Superman, la Capitana Marvel, los Rojos, los Harpers, Batman y Canary se congregaron en el laboratorio de la Liga para la despedida, mientras Albedo trabajaba en la configuración de Bet-10. El dispositivo era compacto, claramente de diseño Galvan para lo pequeño, pero complejo y peligroso que era. Flotaba con precisión sobre un mostrador, apuntando hacia una zona amarilla con tomas, brillando suavemente con varios colores mientras Albedo lo afinaba. Habían insistido en una foto grupal como equipo después del discurso de Batman. No todos en la liga decidieron seguirlos al laboratorio para la despedida ya que obviamente no conocían a Ben tan bien. Ben metió en una mochila las pocas pertenencias que se llevaría. El álbum de recortes, el diario que había estado guardando a petición de Canary, algunos objetos que le habían regalado por su 17º cumpleaños, su camiseta de fútbol y el uniforme de Deca, y sus calificaciones del último semestre para poder matricularse en Belud si quería darle otra oportunidad a sus estudios. Ejem. Albedo llamó la atención de Ben, y notó que Galvan había terminado. Bueno, supongo que ya es hora, dijo Ben, y se giró y sonrió, mirando al equipo. Ha sido divertido. Pero tengo cosas que hacer. Gente que salvar. No te irás a ningún lado sin un fuerte abrazo, declaró Emegan, y fiel a su palabra, lo abrazó con fuerza. Ben rió sorprendido, antes de que ella se apartara, radiante. Fue bueno luchar a tu lado, Ben, dijo Kaldur, dando un paso adelante para saludar a Ben con un pequeño asentimiento. Lo mismo digo. Robin se inclinó para chocar los puños con Ben. Wally siguió el ejemplo de Robin. Artemis asintió y se cruzó de brazos. No arruines tu multiverso, Tennyson dijo en tono burlón. Y no olvides el consejo que te di, interrumpió Canary. Y revisa esas criaturas polillas, asintió Superman. Asegúrate de que estén bien. ¿Qué criaturas polilla?, preguntó Wally,
mirando a Superman confundido. El hombre de acero desestimó la pregunta de Wally con un gesto. Oh, yo también necesito un abrazo, declaró Marvel, y una vez más, Ben fue envuelto en un enorme abrazo del tamaño de Marvel. Sí, cuídate, Billy. No te metas en líos, ¿te entiendes? Respondió Ben. Sin promesas, declaró Marvel. Es muy desalentador verte partir, mencionó Red Torpedo. Pero te deseamos lo mejor, coincidió Red Inferno. Y esperamos que tu familia esté bien, asintió Red Tornado. Luego, Batman dio un paso al frente y le ofreció a Ben la mano. Ben aceptó la oferta con gusto. Recuerda, si alguna vez regresas aquí, los recursos de la Liga están a tu disposición, le recordó Batman. Lo cuidarás, ¿verdad? Dijo Ben con una sonrisa. Mi gemelo. Sí, dijo Batman con firmeza. Albedo pareció interpretarlo como una señal para aclararse la garganta y dar un paso al frente. Todos parecieron contener la respiración mientras Albedo y Ben se miraban a los ojos. Albedo sonreía, pero tenía lágrimas contenidas. Hola, Al. Benjamín respondió Albedo con cariño. ¿Recuerdas la petición que te hice, sobre Azmut? Sí. No lo olvidé, coincidió Ben. Te quitaré de encima al viejo Galván. Gracias, dijo Albedo en voz baja. Es extraño. Hace 6 meses, habría dado cualquier cosa por matarte. Es curioso cómo funciona eso, dijo Ben con un bufido. Sí, qué gracioso. Seguro que estarás bien. ¿Aún tienes la muestra del Omnitrix que te di? Sí. Lo haré cuando pueda. Creo que primero me tomaré un tiempo para disfrutar de lo que he construido aquí. Albedo asintió. Tengo tiempo. Mejor no apresurarse. No quiero que me vuelva a salir mal. Sería bastante desalentador. Cuando estés listo, vendrás a visitarnos, ¿verdad? Insistió Ben. Sí. Es una promesa, asintió Albedo antes de acercarse y abrazar a Ben. Simplemente prométeme que estarás ahí cuando lo haga. Lo intentaré lo mejor que pueda, respondió Ben. Es todo lo que pido, declaró Albedo. Se soltó de Ben, secándose las lágrimas que le corrían por el rostro. Disculpa, las emociones humanas son bastante molestas. No te preocupes. Ya te acostumbrarás. Nos volveremos a ver, ¿de acuerdo? Insistió Ben. Albedo asintió antes de cruzar la habitación, apoyándose en un panel de control. En efecto. Pasen de la raya. Los demás, por favor, retrocedan. Sería bastante molesto que alguien más hiciera el viaje con él, advirtió Albedo. ¿Estás seguro de que te parece bien que tu gemelo malvado te dispare con un rayo experimental? Bromeó Wally. Confío en él, dijo Ben encogiéndose de hombros. Albedo accionó los controles. ¿Estás listo, hermano? Preguntó Albedo. Ben asintió y levantó los dedos en un saludo burlón. Nos vemos luego, chicos, prometió. Albedo activó algo en la máquina, y hubo un destello verde brillante y un fuerte zumbido. El mundo se volvió brillante y sin peso. Se tambaleó antes de darse cuenta de que ya no estaba en la cueva, sino en las ruinas de la tienda 23. El edificio había desaparecido, pero Ben conocía bien el lugar. La destrucción parecía antigua. La lluvia y el desgaste, como si el edificio se hubiera derrumbado, luego limpiaron los escombros, pero no se molestaron en hacer nada más con las ruinas. Bueno, aparte de las flores. Estaban por todas partes. Algunos muertos por haber estado abandonados demasiado tiempo. Otros acompañados de pequeños obsequios. A Ben le tomó un segundo procesar que estaba mirando un monumento. Para él, sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo de golpe, y salió corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron entrar en Bellwood. Era una fría noche de invierno. Albedo no se había equivocado al teorizar sobre la sincronización temporal entre las dos realidades cada vez que las conectaba. Las luces y los árboles le indicaron a Ben que allí también era finales de diciembre o principios de enero. Pensar en eso hizo que su corazón doliera más mientras corría, decidido, hacia la parte más residencial de la ciudad. Encontró su casa, normalmente era la mejor decorada de la cuadra. Sin embargo, esta Navidad probablemente había sido difícil para sus padres, porque su madre no se había esforzado al máximo. Claramente, se había esforzado con las luces, pero no le había dado mucho entusiasmo. Entró pesadamente en el porche de la casa de su infancia, casi sin aliento, pero sonriendo mientras se tambaleaba hacia la puerta. Golpeó exactamente 3 veces. Ya voy, llamó la alegre voz de su madre. Se escuchó un clic de la puerta abriéndose y Ben sonrió cuando se encontró con los brillantes ojos verdes de su madre. Lo siento, no pude volver a tiempo para Navidad. ¿Recibes los regalos un poco tarde?, preguntó, con un tono extrañamente suave. Sandra parpadeó, como si la mirada la engañara. Ben, hola, mamá. De repente fue envuelto en un gran abrazo. Y si tanto Sandra como Ben sintieran lágrimas corriendo por sus caras.
Bien. Ese era su pequeño secreto. Lo encontraste. Fueron las primeras palabras que salieron de los labios de Albedo al irrumpir en la oficina de Bruce Wayne. El hombre apenas levantó la vista de las carpetas que tenía en las manos al reconocer al científico de 19 años que había entrado apresuradamente a pesar de los intentos de las secretarias de hacerlo esperar. Gracias por venir, doctor. Bruce respondió simplemente, siéntese. Albedo asintió, prácticamente corriendo hacia la silla, donde se acomodó, con la rodilla rebotando ansiosamente. Llevaba más de un año buscando a su hijo desde el accidente. Él y Megan habían jurado una y otra vez que se asegurarían de que estuviera bien, que lo cuidarían. Era lo menos que podían hacer. Bueno, es cierto, insistió Albedo. ¿Lo has encontrado? Bruce finalmente bajó los archivos que estaba revisando. Lo hicimos. Gracias, Azmut, suspiró Albedo. ¿Está herido? ¿Puedo verlo? Tranquila, Albedo, dijo Bruce rápidamente. Las cosas han cambiado desde la última vez que lo viste. Él ha cambiado. Maldita sea. Responde a mi pregunta. No toleraré que me evadas ni que me des la vuelta en este tema. Poco después de la muerte de su madre, aparentemente lo enviaron a vivir con otra amiga de su madre y su esposo. Recientemente fueron asesinados en sus intentos por acabar con Quimby. Se llamaba Rita Farr, también conocida como Elastigirl. Era miembro de un equipo llamado Doom Patrol y, según el testamento de Marie, tenía derecho a la custodia de Garfield. Por lo que sabemos, todo el equipo fue asesinado. Bueno, no podemos encontrar al esposo de Rita, pero... ¿Superhéroes? Preguntó Albedo con incredulidad. Bruce, solo tiene 10 años. Tenía apenas 8 cuando murió su madre. Sé que gente como Robin y otros han empezado desde muy jóvenes, pero él nunca recibió entrenamiento. Y sigo sin aprobar que se use a niños de esa edad en el campo. No después de lo que supe de Benjamin. Lo sé. Bruce se frotó las sienes mientras deslizaba el expediente que había estado examinando por el escritorio hacia Albedo para que el científico lo estudiara. Necesito que asuma su tutela. Tras una larga deliberación, me he dado cuenta de que esto es lo que necesita. Un rostro amable, alguien que pueda comprenderlo a él y los poderes que ostenta. Sé que legalmente eres un poco joven, pero he hablado con abogados. Eres adulta y solo te falta un año para cumplir los requisitos. Si podemos demostrar que eres la persona más adecuada para él, creo que podríamos te espera. ¿Qué poderes? Preguntó Albedo sorprendida. Bruce cerró la boca antes de señalar el archivo que le había dado. Con cautela, el mago abrió el archivo sorprendentemente grueso, etiquetado simplemente como Chico Bestia. No podía creer la imagen del niño mirándolo fijamente, con piel, ojos y cabello del color de un bosque. Afilados colmillos en su sonrisa. Era la misma sonrisa que Albedo recordaba. Pero el niño al que pertenecía había cambiado claramente del inocente niño pelirrojo y de ojos azules que conocía. Sus ojos parpadearon sobre la información. Él inhaló profundamente. Un cambiaformas, te explicó Bruce. No solo imita como Megan, sino que se transforma. Asintió Albedo suavemente. Sabemos que tienes mucha experiencia con cambiaformas. Después de todo, fuiste uno. Y tu hermano también. Si alguien pudiera ayudarlo a controlar mejor sus habilidades, creo que serías tú. No tienes que pasar por el proceso de adopción que te ofrezco. Podemos cuidarlo en la cueva, pero quiero que al menos consideres ser su mentor. Albedo levantó la cabeza bruscamente, sus falsos ojos verdes se clavaron en los de Bruce. Yo me lo llevo, dijo Albedo rápidamente. No vas a encerrar a ese niño en la cueva. Tengo hechizos para disfrazarme. Puedo usarlos con él. Puede entrenar conmigo y puedo intentar ayudarlo a recuperar algo de normalidad. Al menos, la normalidad que una maga alienígena como yo puede ofrecer. No soy experta en niños humanos, pero... Albedo volvió a mirar al niño de la foto, y por un instante, no vio a Garfield sonriéndole. Vio a un Benjamín de 10 años. Vio al chico que no había logrado comprender hasta que fue demasiado tarde para Albedo. No quería cometer el mismo error 2 veces. Tampoco quería que Batman cometiera el mismo error que Maxwell y Azmut. Albedo se negó. Garfield ya había pasado por mucho. Yo me lo llevo. Repitió Albedo mientras escaneaba más los archivos y su estómago se hundió ante parte de la información que los científicos que habían estado cuidando a Garfield habían recopilado. No estamos seguros de cuál es el origen de sus poderes, dijo Bruce, como si leyera los pensamientos de Albedo. Pensamos que tal vez podrías. Fue una serie de factores los que causaron esto. En la misión donde lo conocí, quedó atrapado en una explosión. Somos tipo O negativo. Benjamin le donó sangre. La exposición a las propiedades más inestables del reloj
sumada a los fragmentos de gnomo en blanco en su sangre de cuando usaba el Omnitrix, la energía anodita y la mutación genética aparentemente latente que le permite comprender y replicar el código genético ya latente en su ADN. Me temo que creó la tormenta perfecta, explicó Albedo antes de que Bruce pudiera preguntar. Albedo pasó los dedos sobre las palabras, puede transformarse en cualquier criatura con la que tenga contacto significativo. La capacidad metahumana innata de memorizar y almacenar código genético. Fragmentos rotos. Exposición a una Omnitrix y magia anodita. ¿Por qué? Albedo apenas podía creer lo que veía. Conozco esa mirada. Bruce notó, ¿qué es? Bruce puede cambiar su código genético a voluntad. Garfield es un Omnitrix viviente. En otro lugar, en otra realidad, un antiguo caminante y del tiempo ladeó la cabeza, sonriendo mientras observaba el camino entre dos realidades diferentes, dos universos separados que siempre estaban destinados a colisionar. El camino comenzó a estabilizarse. Se rió suavemente al ver la grieta, antes de mirar uno de los muchos relojes que llevaba en la muñeca. Será bueno verte de nuevo, Albedo. Driflet regresará en la próxima entrega de Driflet Series Reconciliation. Rook, ¿estás ahí? Estoy en un aprieto. Estoy en la tienda 23, Ian y Albedo me pisan los talones. Albedo, por alguna razón, ha vuelto a tener 17 años. Ian quiere hacer lo normal, convertirme en uno de sus lacayos. Controlar todas las líneas temporales y todo eso. Está alineado con Albedo, pero acaba de forzar el tiempo de mi reloj. Soy un blanco fácil hasta que lo vuelva a conectar. Si estás ahí, por favor, envíame una copia de seguridad, por favor y gracias, Rook. Esa fue la última transmisión que Benjamin Kirby Tennyson envió antes de desaparecer por completo. No se transmitió hasta un día después de su envío debido a la aparente interferencia de Albedo. Para entonces, Oakstar, el dueño de la tienda 23, había acudido corriendo a los plomeros con el informe de que su tienda había explotado con Ben y Albedo aún atrapados dentro. Inmediatamente, se corrió la voz por el omniverso a los demás Bens, preguntándoles si habían visto o oído algo de los doppelgangers desaparecidos. Todos informaron que no habían encontrado nada. No quedaba rastro de ellos. Logró localizar al profesor Peradax una vez, preguntándoles a dónde podrían haber ido. El profesor simplemente se encogió de hombros. Su destino ya está escrito, Blanco. No hay mucho que podamos hacer. Ya están fuera del alcance de cualquiera. ¿Qué significa eso? Bueno, no es obvio, Blanco. Se han ido. Y fueron esas palabras las que llevaron a Max Tennyson a la difícil decisión de declarar muerto a su nieto. El universo lloró a Ben Tennyson, el salvador del universo. Azmut desapareció de la vista del público poco después, y el universo volvió a sumirse en el caos. Gwendolyn fue la que más sufrió la noticia. Se sumergió en sus estudios de magia, refugiándose con Kevin en el dominio Leyar mientras la pareja intentaba usar la magia para traer a su primo a casa, sin éxito. Lo intentó, estudió y dedicó su amor, tiempo y esfuerzo a salvar a su primo. Era como su hermano. Se negó a renunciar a él. Fue su hermano biológico, Ken Tennyson, quien finalmente la hizo recapacitar. Kevin, cuya furia inicial por la situación casi había derrumbado una ciudad, se dio cuenta de que estaba a punto de ir demasiado lejos. Kevin y Ken tuvieron que rescatarla. Al regresar a la Tierra, era más poderosa que muchas de las mejores hechiceras y hechiceros del universo, pero ya no era la misma persona que había sido. Él mismo se había unido mucho más a la familia de Ben. Ayudó mucho a Sandra y Carl después de que los plomeros celebraran una ceremonia conmemorativa en honor a Tennyson. Sandra, siempre la madre de su hijo, intentaba mantener una actitud positiva, convencida de que Ben volvería a casa, a pesar de la respuesta de Peradax. Mantenía su habitación limpia y lista para él. Hablaba con cariño de su recuerdo. Su esposo estaba más resentido por todo el asunto, culpando a Azmut por dejar que su hijo se quedara con el reloj, culpando a su padre por animar a Ben a usarlo, culpándose a sí mismo por no darse cuenta de las actividades de Ben hasta que fue demasiado tarde para que Ben regresara. Su trabajo como fontanero se hizo mucho más difícil. De hecho, todos en los plomeros se vieron afectados por un aumento de la delincuencia y los problemas universales que, antes, la gente le había encomendado a Ben la solución. Había sido su compañero, pero ni siquiera él comprendía realmente la presión y la dependencia que todos tenían de los esfuerzos de Ben para resolver los problemas. Siempre me había parecido que Ben no se tomaba su trabajo lo suficientemente en serio, como si se despreocupara demasiado, fuera demasiado impulsivo en sus enfoques. Pero al mirar atrás, se dio cuenta de que había algo en cómo Ben solía ser capaz de entrar a una habitación llena de criminales, y, simplemente usando su reputación, podía convencer a cada uno de ellos de que se rindiera. Ben sabía exactamente lo bobo que se había comportado.
Lo ridícula que parecía su personalidad a pesar del peligro constante que corría. Siempre se presentaba como un gran héroe que nunca moriría, por lo tanto, no necesitaba preocuparse por los pequeños problemas. Muchos lo llamaban arrogancia, pero cuanto más tiempo pasaba sirviendo en los plomeros sin Ben, más rápido se daba cuenta de que no había sido solo arrogancia. Había sido una máscara. Había sido una estrategia. Claro, Ben había sido arrogante, pero empezaba a comprender que había sido más que eso. Fue ascendido cuando decidió no aceptar un nuevo compañero. Consideró dejar que su hermana, Xiar, fuera su nueva pareja, pero algo en su interior no lo permitía. Ella lo comprendió y encontró a otra. Habían pasado meses desde su desaparición, y nadie se había atrevido a preguntarle si quería una nueva. Ha quedado meridianamente claro para todos que Blanco no tenía intención de buscar otra pareja. Él estaba esperando. No estaba seguro de que estaba esperando, pero aún así esperó. Dedicó todo su tiempo y esfuerzo a compensar la ausencia de su compañero. Sin él, todos trabajaban horas extra. Todos lidiaban con el aumento de los problemas intergalácticos. Enviaron a un agente conocido por su habilidad para encontrar objetos y personas desaparecidas, Kai Green, a buscar a Azmuth. La teoría era que si alguien podía ayudar a restaurar la paz en el universo, ese era él. Recordó a Kai, como ella y Ben se peleaban a muerte, discutiendo y discutiendo como niños pequeños. No tenía una opinión clara de ella, pero recordaba haberla visto en el funeral de Ben. «Qué tipo tan molesto, ese Tenassan», había comentado, pero no había mordacidad en su voz. Ninguna amargura. De hecho, sonaba más arrepentida. Era un tono que él percibía cada vez más al escuchar a la gente recordar sus relaciones con Ben Tenassan. Lo último que supo de Kai fue que estaba investigando el sector Adroma. No era la única que buscaba a Azmuth. Era una misión peligrosa. Sin embargo, el Magísar Tenassan tenía fe en ella, así que él también. «Aún lo estás esperando». Levantó la cabeza bruscamente, sin darse cuenta de lo perdido en sus pensamientos que estaba. «Paradoja», observó Rup. El caminante y del tiempo asintió, de pie junto a Rup, mientras observaba los plomeros, que estaban abarrotados de gente. «Todos los demás siguen adelante», dijo Peradax. «Pero tú no. ¿Sigues esperando?» «Supongo que sí», respondió Rup. Peradax simplemente sonrió y le puso una mano en el hombro. «Admiro tu fe, Rup Blanco», le dijo Peradax. «El universo sería mucho mejor si todos los seres tuvieran la fe que tú tienes. Soy un tonto, profesor, por seguir creyendo que todavía está ahí fuera». «Para nada, Rup Blanco». Había cierta sabiduría en su voz. «Para nada». «Error, error, error. Fallo detectado. Riesgo para el usuario Benjamin Kirby Tenassan leve. Error, error. Constantes vitales fluctuantes. Error, error. Riesgo para el usuario Benjamin Kirby Tenassan alto. Implementando mecanismos de seguridad para salto telepático. Fallo registrado como hostil. Simulación bloqueada. Localizar el fallo y estabilizar al usuario Benjamin Kirby Tenassan. No entendía bien por qué el usuario siempre ignoraba el escudo telepático y mental que ofrecía y dejaba entrar a la mujer marciana blanca, designación Temegan. Este era el segundo caso de confusión inducida por telepatía. Ambos involucraban a la llamada Emegan. Lo que sí entendía era que su usuario se encontraba en un estado de vulnerabilidad muy peligroso. No le gustaba esta realidad. Esta vulnerabilidad lo pondría en grave riesgo. Por no hablar de la rápida fluctuación de sus constantes vitales. Era seguro que la fluctuación se debía a numerosas reacciones emocionales, pero la preocupación persistía, ya que el usuario parecía creer que corría un peligro muy real. El error necesitaba ser resuelto. Decidió que necesitaba intervenir, ya que los mecanismos de seguridad encajaron y obtuvo acceso a la simulación. Buscando posibles soluciones. Comprobando. Conclusión: expulsar al usuario Benjamin Kirby Tenassan de la simulación. Objetivo: simular la muerte. Comprobando. Verdadero. Observó fríamente mientras permitía que el usuario fuera eliminado de la simulación. Sus signos vitales reaccionaron mal, y su corazón pareció flaquear. Se dio cuenta de que había cometido un error en su intento. El usuario Benjamin Kirby Tenassan no despertaba. Error. Usuario Benjamin Kirby Tenassan comprometido. Comprobando signos vitales. Conclusión: coma inducido por telepatía. Reconfigurando la simulación. Buscando posibles soluciones. Localizar la avería y eliminarla. Error. No se puede acceder a la avería. Reconfigurando. Entrando en la simulación. Activar. Así de fácil, pudo ver. Parpadeó, contemplando el páramo de una simulación que se desarrollaba a su alrededor. No era la primera vez que interactuaba con el mundo visual. Había visto mucho a través de los ojos de su usuario.
Sin embargo, sabía que, a diferencia del pasado, el mundo que veía no era el real. Bajó la mirada y notó sus manos y pies humanos. Un malentendido común que la mayoría de las formas de vida parecían tener sobre el Omnitrix era que era simplemente tecnología. El usuario entendía que esto no era cierto. Para que el Omnitrix lograra lo que podía lograr, debía ser la combinación perfecta de tecnología avanzada y biología. Por lo tanto, estaba vivo. Más aún, era consciente. Había sido creado para ser consciente. Había recibido instrucciones de proteger a su usuario, y para ello, debía comprender cuando éste corría peligro. Si bien era un Omnitrix más joven, aunque una versión mejorada de su predecesor, recordaba lo que era, lo que podía hacer, lo que había hecho. El creador, el usuario Azmut, no se dio cuenta realmente de lo que había creado. ¿Cómo podría? No era como si respondiera a sus usuarios más allá de unos pocos comandos y códigos cortos. No era como si necesitara más. El Omnitrix vivía a través de su usuario, y el usuario vivía a través del Omnitrix. Eso era todo lo que el Omnitrix necesitaba. Por lo tanto, el estado de angustia del usuario era una gran preocupación para el Omnitrix. Fue en el lugar donde intentó eliminar al usuario de la simulación. El Salón de la Justicia, destrozado y destruido. Naves espaciales de formas de vida no registradas e irreales flotaban en el cielo. Reconoció su falsa existencia, pues carecían de un código genético auténtico. No eran reales, y, por lo tanto, irrelevantes. Intentando localizar la avería, sujeto mujer marciana blanca, designación Temegan. Escaneando. Escaneando. Ubicación marciana rastreada. Iniciando. Parecía que el marciano se había movido más allá de su posición actual dentro de la simulación. Acceso paerofibio, designación Getray. Iniciando. Se transformó y voló por el cielo con facilidad, indiferente a las entidades falsas y relevantes que le disparaban y le apuntaban. A medida que el Omnitrix se movía, la simulación pareció desmoronarse, centralizándose en torno a los dos grupos divididos de valores atípicos relevantes. Uno de los grupos incluía la falla. Fue a esa a la que decidió intentar eliminar primero. La simulación se reconstruyó al llegar al otro grupo, como si se extendiera a través de un pliegue en el tiempo y el espacio. Sabía que esto no era realmente lo que era, pero la comparación le pareció aceptable. Las formas de vida no reales estaban preparando un ataque total, con el híbrido kryptoniano humano, sujeto Khan Arkent, designación Superboy, actuando como disuasivo para cubrir a los demás recursos. Cubriendo al híbrido kryptoniano humano estaba el atlanteano, sujeto Kalduram, designación Paquala. La marciana parecía estar dentro de una nave espacial simulada. Así que el Omnitrix intentó avanzar para alcanzarla. Solo para ser detenido por algo frenético, el Omnitrix hizo un escaneo. Error. Error. Escaneando. Escaneando. Bloqueadores de telepatía desactivados. Conclusión. Imposible interactuar con malfuncionamiento. Miró hacia los dos que luchaban contra los alienígenas, luego de vuelta a la nave espacial mientras el grupo interior parecía salir corriendo. El pequeño sujeto humano, Richard Grayson, designación Robin, lideraba la retirada con los dos sujetos marcianos. La marciana era el problema, pero el zumbido de los otros activos, los atípicos, estaba empeorando el problema. Tenían que ser eliminados antes de que el Omnitrix pudiera atacar. El Omnitrix no dudó, pasando de su aerofibio a su criptómano, y girándose para cargar contra los dos enemigos que se habían separado del malfuncionamiento principal. El híbrido kryptoniano humano claramente no esperaba ser atacado, ya que el Omnitrix lo derribó y lo sujetó. Superman, ¿cómo estás vivo? ¿Qué? Preguntó el híbrido sorprendido. ¿Qué haces? Reacciona. Vas a. El Omnitrix detectó la acción de los atacantes inertes y se apartó justo a tiempo para que un rayo impactara al híbrido. Un segundo después, el Omnitrix registró que el control de la situación se debilitaba, confirmando la hipótesis del Omnitrix. Superman, ¿por qué? El Atlante se detuvo, paralizado, con los ojos muy abiertos. Tú no eres Superman. Mal funcionamiento. Explicó el Omnitrix, esperando, al menos, que eso le ayudara a transmitirle al Atlante lo que intentaba hacer. Al parecer, el mensaje no se transmitió, pues los ojos del hombre brillaron con algo que el Omnitrix no pudo comprender, e invocó agua para que se lanzara contra él con un rugido. El Omnitrix reaccionó, adoptando la designación Orisana, peligro de agua, y desviando el agua con facilidad. El adolescente abrió los ojos de par en par. Deca, preguntó. El Omnitrix no le dio tiempo al atlanteano para procesar los datos que acababa de recibir y lo lanzó hacia atrás, directo al rayo de una aeronave falsa, eliminándolo de la simulación. El Omnitrix se volvió hacia los demás atípicos y la falla. La barrera se debilitó aún más,
Pero la angustia emocional causada por la falla volvía la situación inestable y peligrosa. El Omnitrix tuvo que eliminar a más atípicos. Un vistazo rápido le indicó al Omnitrix que los marcianos se habían quedado atrás de la adolescente humana. La mujer blanca se sujetaba la cabeza, aparentemente detectando la eliminación de los dos valores atípicos de su simulación. La adolescente humana aún no se había dado cuenta de que se había quedado atrás. Fue la oportunidad perfecta. El Omnitrix cambió a su forma Tetraman, designación, 4 brazos, y saltó de su percha justo cuando la nave que había estado observando comenzó a explotar. Aterrizó fácilmente frente al adolescente humano, y el niño se tambaleó hacia atrás, aparentemente inesperado de la llegada del Omnitrix. «¿Ven?», preguntó el adolescente humano consternado. «Mal funcionamiento», respondió el Omnitrix y cargó. «Robin, muévete», llamó el malfuncionamiento, y antes de que el Omnitrix pudiera alcanzar al adolescente humano, la barrera que proyectaba el malfuncionamiento se fortaleció de nuevo, y el Omnitrix sintió como si se estrellara contra un cortafuegos. Inmediatamente supo que debía retirarse. No tardó en retroceder, dar media vuelta y huir del malfuncionamiento. Error. No se pudieron eliminar suficientes valores atípicos. Reescaneando, el Omnitrix se detuvo, inclinando la cabeza al ver el escaneo que había completado. Error. Híbrido anodita humano detectado. Error. Daño genético detectado. Error. No interactuar con la forma de vida anodita. No intentar la reparación genética. Peligro. Error. Híbrido anodita humano, coincidencia genética con el usuario Benjamin Kirby Tennyson. Conclusión: pelíbrido anodita humano es la antigua forma de vida galvánica, Admin Albedo, hijo de Zalas. Entonces el Omnitrix tuvo una idea. Un exadministrador del predecesor del actual Omnitrix estaba dentro de la simulación. Conclusión: localizar el activo galvánico. Eliminar los valores atípicos. Eliminar el fallo. Activar. Y en un destello verde, el Omnitrix se convirtió en Kineceleran, designación XLR8, porque acababa de encontrar la solución a su problema. Si alguien pudiera destruir un mal funcionamiento que el Omnitrix no pudo, sería uno de sus administradores. Me gustabas más cuando pensaba que te estabas convirtiendo en un Yenaldosi. Las cosas que los niños pequeños solían decir sin pensar eran asombrosas. Si pudiera retractarse, lo haría. En ese momento, Kai, de 10 años, no captó el destello de dolor que se extendió por el rostro del joven cambiaformas ante esas palabras. Tampoco entendió por qué su primo se había enfurecido tanto con él tras la declaración. Le restó importancia. Él y ella se habían cruzado muchas veces a lo largo de los años desde aquel día. En cada ocasión, él hacía todo lo posible por sacarla de quicio. No se arrepentía en absoluto de haberlo rechazado de pequeño. Ben Tennyson era un imbécil. Era arrogante. Era egoísta. No le importaba la historia. Siempre parecía molesto con ella o con la intención de hacerla enfadar, y ella enseguida se dio cuenta de que era por un comentario estúpido que había hecho a los 10 años. ¿Qué tan mezquino fue eso? Al parecer. No es nada mezquino. Se enteró de que lo habían declarado muerto cuando su abuelo fue a rescatarla de una excavación, informándole de la desaparición de Ben Tennyson y Peradax confirmando su muerte. Explosión en una tienda de batidos. De todas las cosas que podrían haberle callado la boca a Ben Tennyson, fue una tienda de batidos la que lo traicionó. La ironía no pasó desapercibida para nadie que lo conociera. Acudió al funeral, siendo amiga de la familia, y Gwendolyn la fulminó con la mirada todo el tiempo. Se dirigió a su compañero, el Reborn Nagander, visiblemente agotado por sus nuevas responsabilidades, le presentó sus respetos y se dispuso a marcharse. La detuvo cuando Gwendolyn, con su magia, se colocó frente a Kai. «Me sorprende que hayas aparecido», se burló Gwendolyn. «Puede que fuera molesto, pero luchábamos juntos. Cifras que debían contar para algo». Kai se burló. Arrogante o no, era uno de los mejores Fantaneros. «Ben es un fastidio», coincidió Gwendolyn. Kai recordó haber notado cómo hablaba en presente. Como si aún no estuviera segura de que su prima estuviera perdida. «Pero lo que sea que te haya dicho, probablemente te lo merecías». Kai fulminó con la mirada a la hechicera. «Me lo merecía. Le rompiste el corazón», afirmó Gwendolyn. «Cuando teníamos 10 años», se burló Kai. «Ponerse mezquino por algo así. No importaba la edad que tuvieras, Kai. Vaya, no me habría importado si lo hubieras rechazado. Es odioso, lo entiendo. Si eso fuera todo, lo regañaría por ti para que lo superara y siguiera adelante. Pero no es lo que hiciste, Kai. Es cómo lo hiciste, cómo seguiste haciéndolo». «¿De qué diablos estás hablando, Gwendolyn?» Kai se llevó las manos a las caderas y miró fijamente a la chica. «Si no lo has descubierto, Kai,
entonces no tiene sentido que te lo diga, decidió Gwendolyn. Ya has presentado tus respetos, ahora vete. Casi inmediatamente después de ese encuentro, Max Tennyson la puso a perseguir al alienígena que había construido el Omnitrix. Las palabras del primo de Ben se le quedaron grabadas en la mente todo el tiempo. Así es como lo hiciste. Y a medida que el universo se sumía en el caos ante la noticia de la destrucción del Omnitrix y de su creador, Kai se preguntaba cada vez más si tal vez, solo tal vez, Gwendolyn tenía razón. Siguió pista tras pista en su apremiante misión de encontrar a Azmut, sin éxito. Azmut no se lo estaba poniendo fácil. En cada giro de su misión, ella escucharía de aquellos que conocía en el camino. Oh, Ben 10, fue un gran héroe. Un salvador. Me pregunto cómo habría sido si se hubiera convertido en mi especie Pelomnitrix. No lo destruyeron. Qué lástima lo de Ben 10. Habría sido genial conocerlo. Azmut tendrá mucho descaro al presentarse, con el futuro del universo. Sin Ben 10, ¿qué se supone que hagamos? Pusieron a Ben en un pedestal. No pudo evitar sentirse molesta y extrañada por cómo lo elogiaban como si fuera un salvador, cuando en realidad sabía que solo era un niño pesado que desconocía el significado de la palabra humildad. Y esto siguió ocurriendo. Al posarse en un planeta aislado, lejos de cualquier mundo civilizado, estuvo a punto de abandonar su misión de recuperar a Azmut, a punto de delegarla en alguien más. Alguien a quien realmente le importara localizar al Pensa de Galvan. Alguien que alabara a Ben 10, en lugar de a quien Kai sabía que era. No esperaba descender a las cavernas del pequeño planeta y encontrarse con Azmut. Él apenas la notó, demasiado absorto en su nuevo proyecto, que no parecía tener muchas ganas de compartir. A ella no le importaba. Azmut había empezado el lío en el que estaban metidos al crear el Omnitrix, y Azmut iba a recoger los pedazos. Azmut, Kai se encontró arrebatando el Galvan de su banco de trabajo, una tarea risiblemente fácil. Escúchame, no puedes seguir escondido aquí. Te necesitamos ahora mismo. Sin el Omnitrix, las cosas han empeorado. Los plomeros están sobrecargados de trabajo y los renegados y criminales se están volviendo cada vez más audaces. Están empezando guerras, y es porque tu Omnitrix ha sido destruido. Es porque murió, replicó Azmut de inmediato, zafándose de sus manos y volviendo a su mesa de trabajo. El Omnitrix era solo una pieza del rompecabezas. Sin un usuario, no puede hacer nada más que quedarse ahí acumulando polvo. El universo no reacciona a la destrucción del Omnitrix, sino a la muerte de su usuario. Sin Ben Tennyson, no hay esperanza. Nada de lo que yo pudiera hacer podría cambiar eso. ¿Para qué fingir siquiera que lo hará? Kai no pudo evitar burlarse. De verdad, todo el universo depende del propio Ben. ¿Por qué? Es literalmente un adolescente humano al que no le importa nada. Kai resopló y Azmut miró con enojo su proyecto. Quizás sí, coincidió Azmut. Era joven y arrogante. Hubo una época en que yo también lo era. Sus errores apenas rozan la superficie de los míos. Sin embargo, eso no es lo que todos ven cuando observan quién era Ben Tennyson. Ah, sí, ilumíname. Azmut dejó escapar un profundo suspiro. Era un héroe. Uno que podía ser todo lo que cualquiera necesitaba en su momento de necesidad. El Omnitrix nunca estuvo destinado a ser suyo, pero una vez que lo tomó, lo usó para convertirse en algo más que este adolescente arrogante que recordamos con tanto cariño. Ben Tennyson era arrogante. Pero fue más valiente de lo que creo que yo jamás seré. La imprudencia no es valentía, Azmut señaló Kai. Quizás. Pero ser demasiado cauteloso es no hacer nada, respondió Azmut, y dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento antes de volverse hacia Kai. Parece que no estás de acuerdo con mi decisión de dejarle conservar el Omnitrix. La mayoría de la gente que conozco maldice o alaba el nombre de Ben Tennyson. Poca gente lo mira y señala que es humano. He pasado suficiente tiempo con él para saber lo humano que es en realidad, dijo Kai, a lo que Azmut bajó la cabeza, como si estuviera afligido. Eso podría ser, con diferencia, lo más refrescante y a la vez devastador que podrías haber venido a decirme, decidió Azmut, que Ben Tennyson era humano. No mucha gente piensa en él con tanta sencillez. Sí, se había dado cuenta. Se había dado cuenta con cada persona que conocía y escuchaba intentando encontrar a un Galvan que no quería ser encontrado. Todos pensaban que Ben era más grande que la vida. No paraban de hablar de todos los alienígenas geniales en los que podía convertirse, de cómo salvó un planeta o detuvo una guerra y de muchas otras cosas. Ella lo sabía mejor. Él era humano. Y por alguna razón, su mente vagó hacia aquellas palabras que le había dicho cuando solo tenían 10 años. Me gustabas más cuando pensaba que te estabas convirtiendo en un Yenaldosi. Y Kai se encogió al recordar la devastación en el rostro de ese joven cuando pronunció esas palabras. Era un humano, repitió Kai, sintiéndose como un disco rayado al procesarlo.
Un niño humano. No es lo que hiciste, Kai. Es como lo hiciste. Las palabras de Gwendolyn resonaron en los oídos de Kai mientras algo encajó. La sonrisa demasiado practicada de Ben. Su actitud demasiado distante hacia prácticamente todo. Su arrogancia y su insistencia en actuar como si todo se derrumbara sin él. Y la culpa le subió por la garganta, sofocante y dolorosa. Solo tenía 16 años, murmuró Kai. Como yo. Era un niño. Azmut, ¿por qué tuviste que dejarle vigilar? Ojalá no lo hubiera hecho, dijo Azmut con cansancio. Supongo que olvidé que él también era humano. Estaba tan seguro de que mi creación lo protegería. Parecía manejarlo todo perfectamente, aunque fuera arrogante y cometiera más errores de los que yo hubiera preferido. Hizo cosas que a mí nunca se me habrían ocurrido. No creo que me arrepienta de haberlo elegido. Creo que me arrepiento de haber creado el Omnitrix en primer lugar. Me arrepiento de haber creído que tenía que ser él quien llevara esa carga. Y ahora que él se había ido, todo se estaba desmoronando. Estrellas, he sido un imbécil, dijo Kai. Gwendolyn tenía razón. Tiene tendencia a ser algo así, asintió Azmut. Se quedaron en silencio por un momento, y Azmut volvió a concentrarse en su proyecto. Seguía sin dar señales de que planeaba acompañar a Kai a arreglar el desastre que armó al permitir que Ben se quedara con el Omnitrix. Por lo que había oído sobre Azmut, existía la posibilidad de que nunca lo hiciera. Azmut parecía iniciar las cosas. Nunca los terminó. Azmut, ¿qué vamos a hacer?, preguntó. Está fuera de mi control. Lo ha estado durante un tiempo. Azmut respondió, francamente, señorita Green, no creo que mi regreso resuelva ningún problema. Temo que solo empeoraré las cosas. Dudo que esa sea la respuesta que quería oír. No, no lo era. Pero era la verdad. Una que debería haber descubierto tras viajar por medio universo para encontrarlo. Sin embargo, continuó Azmut, Ben no fue el único héroe. No es la única persona capaz de marcar la diferencia. Que podría arreglar las cosas rotas. Llevó la antorcha durante bastante tiempo. Quizás, señorita Green, le toque a alguien más llevar esa carga. Claro, ya no existe el Omnitrix, pero como dije, la gente no solo tenía esperanza en el Omnitrix, sino en Ben. Y si Ben es simplemente humano, al fin y al cabo. Bueno, ¿qué impide que un humano como usted continúe donde lo dejó? Azmut, ni siquiera tengo ascendencia extraterrestre como la mayoría de los plomeros. No tengo poderes. No. No importa, interrumpió Azmut. Porque me temo que la única manera de recuperarse de esta tragedia es seguir adelante y empezar de nuevo. Dejar atrás esos arrepentimientos. Y seguir luchando por la paz y la unidad incluso en estos tiempos de incertidumbre. No hace falta ser poderoso para hacer algo así. Basta con estar dispuesto. Kai reflexionó sobre esas palabras. Azmut era viejo y sabía mucho. Tenía cierta sabiduría, sin duda, pero era evidente que no tenía intención de actuar según sus propias palabras. Era evidente que no estaba dispuesto a hacer los cambios necesarios. Kai pensó en el arrogante y querido Ben Tennyson. Y sobre esas sonrisas demasiado perfectas. Estoy dispuesta, decidió después de un largo momento. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo con un viejo tonto?, preguntó Azmut. Vete. Bruce no ignoraba que la historia de Benjamin y Alvido Tennyson no cuadraba del todo. Dick coincidió con él desde el principio en que los gemelos Tennyson guardaban muchos secretos y no contaban toda su historia. Se hablaba de guerras de las que Bruce no pudo encontrar registros. Había referencias que Ben, en particular, hizo que no existían. No parecía que Ben creyera que las cosas de las que hablaba no sucedieron, sino que Ben no estaba siendo sincero sobre el contexto. Entonces ocurrió lo del Doctor Destino, y la honestidad de Ben se aclaró un poco más, pues el Señor del Orden prácticamente había confirmado que las afirmaciones más descabelladas de Ben, a pesar de la falta de pruebas, eran ciertas. Bruce no sabía por qué Ben no había aclarado varias cosas. Canary se había mostrado muy firme en no insistir en el tema. No explicó por qué quería que dejara a Ben en paz, pero insistió en que todo saldría a la luz cuando llegara el momento. Bruce odiaba esperar. Pero Ben y Alvido eran buenos chicos, y con ellos trabajando para él bajo su supervisión tanto dentro como fuera del disfraz, Bruce podía vigilarlos. Bueno, al menos creía que eran buenos chicos. Entonces Ben llamó a Batman, muerto de miedo al descubrir que su gemelo se hacía pasar por Red X en su tiempo libre. Ben parecía decidido a ver solo lo bueno en su hermano, y solo quería que Batman se asegurara de que Alvido estuviera bien. Bruce, sin embargo, estaba preparado para enfrentarse al posible topo. Bruce se sorprendió cuando Alvido reveló para qué servía Red X y todo lo que protegía y contra lo que luchaba cuando se hacía pasar por mercenario. Sin embargo, esto reveló que Bruce tenía una opinión errónea del chico. Ben podría haber tenido el poder de la Liga en su muñeca.
Pero Albedo era mucho más peligroso, porque, como Bruce, haría lo que fuera necesario para ganar, incluso arriesgando todo por una victoria agridulce. A diferencia de Bruce, Albedo no parecía tan inclinado ni motivado a mostrar la misma moderación que Batman. Algo le decía a Bruce que Albedo no tenía las manos limpias. Había una oscuridad en el que había abrazado por completo en algún momento, y que probablemente volvería a abrazar si eso significaba proteger a quienes amaba y por quienes luchaba. Ben, por otro lado, era muy peligroso. Que sus poderes fueran manipulados, controlados por alguien con malas intenciones significaría el fin de toda la realidad. Pero Ben mismo demostró ser tan inquebrantablemente bueno que las probabilidades de que se volviera contra el universo por voluntad propia eran escasas. Todas sus contingencias giraban en torno a qué hacer en caso de que Ben fuera controlado de alguna manera, o si alguien le arrebataba el reloj, con alguna que otra nota al pie sobre qué hacer si Ben estaba en su sano juicio. Bruce no pudo evitar pensar en todo esto mientras se reunían en su reunión anual para revisar los posibles candidatos para la Liga de la Justicia. Hablaron de los Rojos, Inferno y Torpedo, quienes, según explicó Tornado, habían progresado muchísimo desde que el equipo de la Justicia joven lo rescató de su creador. Hablaron de Ícono y Cohete. Se habló de Átomo. Bruce tuvo que intervenir en múltiples ocasiones cuando Flecha Verde mencionaba a Flecha Roja. Y también a Guy Garner y Hombre Plástico. De alguna manera, Plastic Man sacó a la luz un problema que Bruce sabía que varios miembros de la Liga estaban ansiosos por abordar. ¿Debería el Capitán Marvel quedarse en la Liga ahora que sabemos que solo tiene 10 años? Preguntó Flash. Si posee un cuerpo adulto y la sabiduría de Salomón, señaló Tornado Rojo. De inmediato, Aquaman refutó este argumento. La sabiduría no es igual a madurez. No, quizá, pero la experiencia sí. La Capitana Marvel interrumpió antes de que la discusión se desviara más en su contra. Mira, Deka y yo hablamos de esto. Él estuvo en una situación similar a mi edad. Me explicó que si sé por qué lucho y estoy decidido a ser un héroe, tengo que dejárselo muy claro a todos en la liga antes de que me echen porque les da miedo dejar que un niño pelee en su equipo. Billy, entendemos que te tomas en serio lo de ser un héroe, dijo Canary con cuidado. Pero eres muy joven, y sería mejor si. Sé que soy joven. Marvel interrumpió. Todos lo han dejado muy claro desde que descubrieron que ser joven es un problema. Pero crecí toda mi infancia luchando por mi vida, incluso antes de conocer a Shazam y convertirme en la Capitana Marvel. He visto lo mal que se pueden poner las cosas, solo porque sea una niña no significa que no sepa cómo es. He visto a gente drogada. He visto a gente morir o ser apuñalada. Sé lo que es pasar hambre y no saber si vas a tener un techo sobre tu cabeza o comida en tu estómago. Y pasé por todo eso antes de convertirme en Marvel. Si creen que me están protegiendo de algo al intentar impedirme hacer mi trabajo, entonces realmente no se tomaron el tiempo de ver las cosas desde mi punto de vista. Nos mentiste, afirmó la Mujer Maravilla. No mentí. Nunca lo aclaré. Nadie me preguntó la edad. Simplemente asumieron que era inmortal por alguna razón. Marvel resopló. Y todos en este equipo tenemos secretos. Es parte de este trabajo, Diana. Que no te guste mentir no significa que no haya otras personas en esta sala que mientan. Tal vez. Pero este no es un secreto que debiste habernos ocultado, replicó la Mujer Maravilla. No pensé que nadie me tomaría en serio si lo supieras, replicó Marvel. Y parece que tenía razón, porque me han tratado con delicadeza desde que se enteraron, y es molesto. No soy menos poderoso que antes de que descubrieran que era un niño. Marvel hizo una pausa, antes de mirar a Batman. Bueno, la mayoría de ustedes han estado actuando así. Lo sabía, decidió interrumpir Bruce. Esto hizo que Marvel se detuviera, claramente sorprendido. La Mujer Maravilla se burló. No debería sorprenderme, fuiste tú quien adoctrinó a Robin para pelear a la tierna edad de 9 años. Resopló. Robin necesitaba ayudar a llevar ante la justicia a los hombres que asesinaron a su familia. ¿Para que pueda resultar como tú?, preguntó la Mujer Maravilla. Así que no lo haría, respondió Bruce con firmeza. Aunque Marvel menciona a otro posible candidato. Por desgracia, tampoco tiene 18 años. Bruce giró el holograma en el centro de la mesa para mostrar a Arifleck y a Deka. Deka, dijo Al Jordan. El héroe de la Liga en uno. Posiblemente el héroe más poderoso que hayamos conocido. Zatara lo interrumpió. El Dr. Fate y yo hablábamos de los logros de Benjamin. No hay que menospreciarlo. Marvel tiene razón. Deka comenzó su carrera como héroe a la tierna edad de 10 años. Lleva actuando en la Liga aproximadamente 6 o 7 años, con un breve descanso entre ambos. A pesar de tener casi 17 años, es capaz de emular las habilidades de todos los héroes de este equipo. Posee una ascendencia mágica que le otorga habilidades mágicas innatas,
está altamente entrenado y es experto en operaciones especiales, y no es ajeno a los viajes espaciotemporales. Él tampoco debería existir, interrumpió Al. Jon Stewart asintió. Hemos revisado los registros de OEI. No debería existir. El Doctor Destino y la mayoría de los señores del Orden han confirmado que muchas de las afirmaciones de Ben son ciertas, sin embargo, Ben no parece ser de nuestro universo. No lo es, interrumpió Bruce, haciendo que el resto de la mesa lo mirara fijamente. Arqueó una ceja. Creía que era obvio. Me di cuenta de ello bastante rápido al empezar a trabajar con él. No ha mentido sobre las guerras en las que ha luchado ni sobre sus hazañas. Sin embargo, no hay pruebas de que hayan ocurrido. Por lo tanto, es obvio que no es de nuestro universo. No sé por qué no lo aclara, pero es bastante obvio. Francamente, me imagino que podríamos romper las reglas de edad para Deka. Si alguien en el equipo de la justicia joven pudiera estar a la altura de los estándares de la liga, ese sería él. Tiene una experiencia que supera con creces su edad. Él no lo aceptaría, interrumpió Canary. ¿Por lo que pasó con la bella reina?, preguntó Bruce. Ben parecía bastante asustado por todo el calvario, pero sabía que el chico era duro. Bruce no veía a Ben desaprovechando una oportunidad que ayudaría a mucha gente y le permitiría trabajar con muchos héroes respetados. Tiene otras obligaciones, dijo Canary simplemente. No puedo decir más. ¿Y qué hay de su hermano?, dijo Flash. Reflect es un chico inteligente. Wally habla mucho de lo que está haciendo. Y es muy poderoso. Probablemente tan experimentado como Ben, en cierta medida. Nod, interrumpió la Mujer Maravilla. Ya es bastante malo que consideráramos a su hermano para la liga. Reflect no tiene las mismas protecciones que Deka. Podría ponerlo en el punto de mira y en demasiado peligro. Que Reflect sea hermano de Deka no significa que sean igual de capaces. No deberíamos intentar traer más niños a este equipo. No es un niño, interrumpió Jon, tomando a la Mujer Maravilla por sorpresa. ¿Qué?, dijo consternada. Como telépata. Al visitar al equipo, me doy cuenta de que es mucho mayor que los demás. Más maduro. No sé si se debe a los años que lleva cuidando a su hermano, a su inteligencia, o si simplemente es mayor de lo que nos hace creer. Pero Reflect no es un niño. No discuto que necesite crecer, pero me temo que podrían estar negándole a Reflect un papel en este grupo basándose únicamente en su edad, cuando bien podría estar listo antes de tiempo. Esto era algo que Bruce desconocía del mago Carmesí. Había tenido la impresión de que Albedo era más maduro que su hermano con solo hablar con ellos, pero no le cabía la menor duda de que Albedo no era un niño cuando solo tenía 16 años. Bruce veía a Albedo triunfando en la liga. Su plan con Red X era una genialidad y un riesgo comparable a algunas de las estrategias más complejas que él, como Batman, había usado para someter a algunos de los peores enemigos. ¿Lo desafiaría? ¿Le daría algo nuevo? Bruce veía a Albedo disfrutando de ello. Sin embargo, no está listo, interrumpió Canary. Creo que estaría de acuerdo conmigo si le extendiéramos la oferta. Me da la impresión de que, de todas formas, prefiere trabajar con el equipo. Ha creado un parentesco con mi sobrina, admitió Jon. Además, Reflect nunca me ha dado la impresión de que se adaptaría bien a algunas de las reglas que seguimos en la liga. Bruce asintió. Sería más adecuado como miembro de la Liga de la Justicia Oscura que de la Liga propiamente dicha. Salvo que creo que él y el Dr. Fate siguen en desacuerdo. Estoy de acuerdo. Zatara asintió. Y yo hablaría sobre la situación del Dr. Fate con esto. Nabu ha expresado su incomodidad con la neutralidad de Albedo en lo que respecta a las artes místicas. Los Sanoditas son una raza poderosa capaz de ser tan fuerte como un señor del orden o del caos sin estar sujetos a las mismas reglas. Sabemos con certeza que Clarion ha intentado influir y reclutar a Reflect en múltiples ocasiones. Hasta ahora, Reflect se ha negado rotundamente, pero su propia magia se ha desviado hacia el caos en lugar del orden. Nabu no está precisamente contento con esto. Pero tengo la esperanza de que sea algo bueno. Si Reflect adopta una postura más caótica, puede introducir una fuerza caótica para el bien que hemos necesitado durante años para contrarrestar a aquellos como Clarion. Pero ya que todavía está entrando en esto de la magia, ¿lo recomendarías para la liga?, instó la Mujer Maravilla. Le daría algo de tiempo, admitió Zatara. Es más inteligente y maduro que su hermano, pero necesita desarrollar más sus propias capacidades mágicas antes de que lo considere para la liga. Entonces, ¿un no para ambos, Tenasan?, preguntó Flash confundido. Aún así, me gustaría extenderle la oferta a Deka, por si acaso estuviera dispuesto a aceptar el puesto. Tornado Rojo señaló, ayudó mucho a mi familia. Sería un honor para mí luchar a su lado en misiones. Voto por extenderlo, dijo Marval. Deberíamos siquiera dejar que Marval vote, murmuró Al.
Todavía no estamos seguros de si debería estar en este equipo. Está en este equipo hasta que votemos lo contrario, interrumpió Bruce. Y todos lo trataremos como corresponde. Ha secundado la moción de extender la oferta a Decca. Bruce observó a los demás, esperando a que confirmaran sus votos. Al ver el resultado, levantó una ceja. Interesante.